Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast en el que vamos a estar hablando acerca del área de neuropsicología con nuestra profesora Juliana Flores. Mi nombre es Dayana Mier y mis compañeras son Saray Domínguez, Tatiana Fontalvo, Valentina Guerrero, Adriana Padilla y Aida Salas. Profesora Juliana, para nosotras es un placer compartir en este espacio con usted y más aún abordando temáticas de un área como es el área de neuropsicología, que nos apasiona como psicólogas y que nos gustaría ejercer en nuestra vida profesional. Inicialmente nos gustaría que nos comentara acerca de dónde realizó sus estudios de pregrado y cuáles han sido sus estudios de posgrado. Ok, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mis estudios de pregrado los realicé en la Universidad de la Costa. Ahí pues hice una investigación. Mi proyecto de grado fue en relación al TDAH en adultos. Hicimos la validación de una prueba. Esto para cumplir con uno de los objetivos de mi tutora para su tesis de doctorado, que pues giraba en torno al TDAH en adultos. Pues este es un tema que no se trata mucho, entonces ahí comenzó mi amor por las neurociencias y por la educación básicamente. Después realicé la especialización en estudios pedagógicos y pues realicé la maestría en educación, y mi tesis de maestría la hice en torno a las funciones ejecutivas y a la fluidez verbal, pues como factores predictores del desempeño en competencias genéricas de estudiantes universitarios. Ok, profesora Juliana, muchas gracias. ¿Y en dónde ha ejercido laboralmente la profesión? En varias partes. Bueno, la parte práctica, ya el trabajo de campo, pues he trabajado en diferentes instituciones educativas. Una de ellas es la institución, el Colegio J. de Mulpi. Trabajé con primaria y secundaria, y ya en última instancia trabajé con preescolar, digamos, dando asesoría del fortalecimiento académico a los docentes y trabajando con algunos niños. También realicé asesorías y trabajé como asistente para una psicóloga de la Universidad del Norte, haciendo proyectos, pues dando asesorías. Bueno, ella realizaba las asesorías, pero las concertaba conmigo para estudiantes de allá precisamente. Y esto desde lo práctico, investigativo y la docencia en la Universidad de la Costa. También trabajé en bienestar estudiantil de la Universidad de la Costa, brindando asesoría a los estudiantes pues del aspecto académico y también de lo neuropsicológico. Obviamente, como pues no tenía una especialización en esos momentos, pues no podía dar diagnósticos, pero sí se daba una orientación a los estudiantes. Desde lo investigativo también en la Universidad de la Costa, pues realicé mi pasantía como joven investigador con ciencias, y ya desde la docencia, después de eso, aproximadamente desde el 2018, estoy trabajando como docente del área de la facultad. Ok, Juliana, teniendo en cuenta que usted es una docente y una psicóloga que ha tenido un arduo recorrido dentro de esta área, ¿nos podría mencionar cuáles son sus más grandes fortalezas como profesional y dentro del área como tal? Como profesional y dentro del área, yo creo que es una parte, ¿no?, la capacidad de procesar información, ya yéndolo desde lo neuropsicológico, ¿verdad? Creo que tengo una capacidad reflexiva y como de conectar esos elementos diagnósticos y de intervención
que realmente son relevantes en el área de la neuropsicología. Y pues a nivel personal yo creo que ese esfuerzo por investigar, digamos que lo mío es más la práctica. A mí me gusta mucho la docencia y el trabajo de campo, pero he fortalecido mucho todas estas habilidades investigativas, y creo que eso es muy importante en la lectura constante, no solamente de textos científicos, sino también de literatura. Creo que esa habilidad de leer y de interpretar es vital, pues desde la parte investigativa también para ponerlo en práctica en el trabajo de campo, porque es que realmente la lectura en general nos permite reflexionar, no solamente a partir de un texto, sino de lo que vemos en el ambiente, un diagnóstico, la lectura de una prueba. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Vale, profe, súper. Rescato de sus fortalezas que mencionó el ámbito investigativo, pero también el práctico, y por eso le queremos hacer también una pregunta relacionada a todo lo que ha traído consigo para la neuropsicología, lo que es la pandemia y la telepsicología. Entonces, ¿cómo cree usted que este ámbito práctico ha podido como tergiversar ese campo neuropsicológico al momento de aplicar psicoterapias y en ese sentido, aparte del investigativo, que puede ser como un aspecto que ha sido bueno porque digamos que es un ámbito que puede trabajar sin teletrabajo, pero desde el ámbito práctico, ¿cómo cree usted que ha afectado todo esto? Ha retrasado procesos. Realmente la evaluación de procesos cognitivos, de funciones cognitivas, ya sea desde la normatividad o de una patología, un trastorno, es necesario hacerla de forma presencial, porque estas funciones pues llevan consigo aspectos sensoriales, aspectos comprensivos, que solamente se pueden hacer desde la presencialidad. O sea, se pueden evaluar e intervenir desde la presencialidad, y realmente se ha afectado el trabajo como tal del neuropsicólogo, como bien lo dijiste tú, no desde el ámbito investigativo, sino desde lo práctico, la intervención como tal. Se ha afectado bastante. De hecho, se está pensando en trabajar la evaluación neuropsicológica pues a través del teletrabajo. Sin embargo, hay algunos aspectos perceptivos que sí se ven afectados, y sobre todo al evaluar los primeros procesos como la parte sensoperceptiva, atencional, la memoria. Creo que afecta bastante. Sin embargo, se está haciendo un gran esfuerzo por validar esas pruebas que en un momento se hacen de forma presencial, pues para ver si es posible o si tienen los mismos resultados desde el teletrabajo. Es un desafío bastante grande, ¿verdad? Y considero que la adaptación de la evaluación, sobre todo neuropsicológica, pues va a requerir bastante tiempo para llegar a una validación adecuada, creo, pero sí está generando retrasos, bastante. Bueno, profe, la verdad es que es un gusto tenerla aquí. Ahora le voy a hablar yo, Saray Domínguez. Es un placer poder preguntar sobre todas estas experiencias que usted ha tenido, y en ese sentido que usted comenta sobre de pronto las limitantes en cuanto a la teleneuropsicología por consultas o terapias o tipos de rehabilitación y aplicación de pruebas, sea desde el ámbito de la pandemia o antes de esta. Creo que a todas nos gustaría saber de algún caso en particular que quizás le haya marcado a lo largo de la práctica neuropsicológica, o quizás alguno de ellos del que usted pueda decir de pronto, por este casi desisto de esta área y me voy a otra área, o algún caso en particular que usted recuerde, sea desde la práctica neuropsicológica clínica, investigativa o alguna de estas derivadas. Sí, de hecho es un caso que yo suelo comentar en mis clases, porque digamos que ahí comprendí la importancia de la interdisciplinariedad al momento de hacer una evaluación neuropsicológica. Precisamente fue en la institución que les mencioné anteriormente,
pues un niño estaba en Talkers, perdón, estaba ya casi en transición, se podría decir que ese nivel académico, pues al principio, bueno, inicialmente se tenía que, como una impresión diagnóstica de autismo, y de hecho yo estaba casi empeñada en diagnosticarlo de esa forma, ¿verdad? Y después de varios exámenes con su EPS, después de varios exámenes, bueno, atendiendo a toda la necesidad médica que tenía el niño, se encontró que realmente el retraso en su desarrollo, porque se había retraso, era por una dificultad auditiva. Eso nunca se me va a olvidar porque digamos que mi experiencia en esos momentos no era tan amplia, ¿verdad? Y pues sentí que no lo había hecho bien, ¿vale? Yo aprobé el estudio con el médico y todo, pero me frustré mucho porque dije, casi le doy un diagnóstico errado a este niño. Digamos que su proceso no hubiese sido el adecuado si yo hubiese seguido con esa idea. Entonces sentí que por un momento yo dije, no, esto no es lo mío. Sin embargo, pues de esa experiencia se aprenden y realmente por eso es que cada vez que yo creo que en todas las clases que doy insisto en la importancia de manejar un solo caso desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas. Yo creo que esa es la enseñanza que más he tenido desde mi experiencia. Ok, profe, muy curioso lo que nos comenta, porque en realidad sí puede pasar que creemos tener muy claro como el diagnóstico para dar a una persona, pero no suele ser así. Y nosotras como futuras psicólogas nos colocamos en su posición y pues cómo debió sentirse. Teniendo en cuenta esta experiencia que usted tuvo y también la trayectoria que tiene en el área, sumándole pues todo el contexto que estamos viviendo actualmente por la contingencia de la pandemia, ¿cuál considera usted el mayor reto que enfrenta la neuropsicología en estos momentos? La adaptación. La adaptación, porque es muy posible que esto vuelva a pasar. Ya ahí científicamente está comprobado que las bacterias y los virus cada vez están haciendo más resistencia y es muy posible que en un futuro volvamos a tener como, digamos, esta situación de pandemia, de cuarentenas, y es necesario que la neuropsicología, no desde lo investigativo sino en lo práctico, se adapte. Es un poco complicado, más que en otros aspectos, más que la clínica, más que la educativa. Ya de por sí en todas las áreas es bastante difícil, pero creo que la neuro es necesario que se adapte, ¿no? Un ente que no se adapta no sobrevive, entonces es necesario adaptarse a la evaluación a distancia, es necesario adaptarse a la intervención a distancia. De hecho, ya se está haciendo mucho, sobre todo la parte de intervención, ¿no? El involucramiento más de los padres, que los neuropsicólogos ya se vuelven más como una guía y realmente el trabajo lo terminan haciendo los cuidadores. Pero sobre todo en la evaluación es necesario que se mejore todo este tema de la práctica y pues es necesario adaptarse. Es necesario adaptar los test, las pruebas, todos los instrumentos a esto. Así es, profesora, definitivamente la adaptación es una de las habilidades blandas que hay que sí o sí reforzar dentro de la neuropsicología y en general dentro del ejercicio profesional. Y es por eso que nosotros, para terminar, quisiéramos hacerle una pregunta que de verdad hablo por todos cuando digo que nos inquieta, y es: ¿qué recomendaciones usted daría para el ámbito laboral y sobre todo para el futuro estudiantil? Es decir, todo lo que tiene que ver con los pregrados, todo lo que tiene que ver con la práctica profesional, ese ejercicio profesional, ese ejercicio práctico. Ok. Fortalecer habilidades. Las personas o el sujeto, el trabajador, puede tener
el mejor procesamiento de información, las mejores habilidades cognitivas de este mundo, pero si realmente no sabe convivir, si no sabe manejar al ser humano como tal, al individuo, al sujeto, es muy difícil que triunfe y que realmente pueda vivir su pasión con amor. Yo creo que, bueno, desde mi experiencia trabajando ya desde lo investigativo, de lo aplicativo, incluso desde lo administrativo con la coordinación del área, he aprendido que es muy importante aprender a trabajar con el sujeto. No con las pruebas, no con la investigación, no con el artículo, sino con el individuo como tal. Y considero que una persona que no tiene las habilidades sociales para poder convivir con otro grupo de sujetos no va a triunfar. En términos generales y por decirlo de una forma romántica, es prioritario ser buena persona y ser inteligente, tener cognición social, porque las cosas al fin y al cabo se aprenden. Una persona puede aprender investigación a los 40 años, una persona puede aprender intervención a los 50 años. Eso es información que está y uno puede asimilarla y ponerla en práctica, pero las habilidades blandas son clave para ser un buen profesional, para ser un buen docente, que entender al estudiante, para ser un buen evaluador. Hay que ver al evaluado como un ser humano, no como un número que te diga si está dentro del rango de referencia normal de la población. Creo que eso es lo importante y lo básico. Tremendo, profesor, así es. Realmente usted tiene razón de que no sirve ser expertos en el tema cuando en lo humano nos queda poco. Definitivamente es un placer haber hablado con usted, haber entrevistado, haber aprendido, escuchado de todo su amplio recorrido, no solo académico, sino experiencial. Le damos definitivamente las gracias por este espacio, agradecemos todo lo que hemos aprendido en este momento y nada, a nuestros oyentes también les damos las gracias por estar conectados. Espero que para ustedes también haya sido una dicha escuchar, aprender y sobre todo a la postre generar cambios en el ámbito académico y en el ámbito laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas, en verdad, por la entrevista. Siempre es un placer hablar con ustedes, escucharlas y sobre todo ayudarlas. Yo creo que como docentes es ni siquiera nuestra obligación, pero está dentro de nuestro ser como docentes siempre orientarlos en el camino, y pues ya saben que siempre estoy presta, siempre cuando pueda, a lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, profe, de verdad le agradecemos un montón porque estos espacios son muy necesarios y más cuando de pronto estamos tan interesados en esta área que es la neuropsicología y que es tan vasta que a veces nos da tanto miedo realmente como meternos en el mar de lo que es la neuropsicología por tanto aporte que hace. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, profesora. Yo creo que lo que les voy a decir, esto puede ser muy importante. Nosotros digamos, los estudiantes nos metemos tanto en un área que decimos que ese es el área, que si no es esa área no es más, porque esa es la que nos gusta, pero si les dijera desde mi experiencia que yo detestaba neuropsicología en el pregrado. Yo odiaba neuropsicología en el pregrado. ¿Sí, profe? Sí, la detestaba. No tuve una muy buena experiencia con el docente, porque en todo el pregrado nada más tuve un buen docente. Creo que no me conecté con él. Además que mostraban neurociencias como medicina, y a mí la medicina como tal no me gusta mucho, ¿verdad? La veo muy difícil y estaba enfocada en la educación, y solo fue hasta ya 10º semestre que realicé mi trabajo de grado y que comencé a trabajar con bienestar estudiantil, que me di cuenta que podía unir las dos cosas y que realmente sí me gusta las neurociencias, la neuropsicología, pero siempre y cuando esté relacionado con la educación,
pero nada está escrito, la verdad, porque yo decía que yo psicobiología, que un cerebro, que eso nunca lo iba a hacer. Y pues mírenme. Entonces, es importante estar abierto a todo, la verdad. Wow, profe, yo creo que esa es la viva prueba de que de libros abiertos en el camino y pues que a partir de la experiencia podamos ir recopilando todas esas decisiones que podemos tomar en cuanto a Claro la que sí, así es. Digamos, son cosas que nos ayudan y creo que ese tipo de experiencia nos permite fortalecer la flexibilidad cognitiva, incluso, pues hablando ya en términos neuropsicológicos. Si yo hubiese rechazado totalmente las neurociencias, no estuviera en donde estoy y tampoco creo que podría llegar a donde quiero llegar, a hacer mi doctorado. Entonces creo que esa parte es importante tenerla muy en cuenta. Así es, profesora Juliana. Nuevamente muchísimas gracias, fue un placer escucharla y esperamos pues que tenga un buen día. Igualmente, bellas, muchas gracias a todas y en verdad espero que les vaya muy bien con esta actividad. Muchas gracias, profe, de verdad. Chao. Chao, bellas. Chao, profe. Chao.